Yo nunca tuve un lugar, es decir, porque yo viví todo el proceso de náuseas, vómitos. Los hombres estamos viendo una transición, pues literalmente fue O sea, planeado. hoy vamos a tener que hacer la tarea. Yo tenía ya como 30 y algo. Con Majo parezco un niño más. En la vida enfrentamos momentos que nos desafían a reconsiderar quiénes somos y qué queremos ser. A veces, lo que creíamos cierto ya no encaja con nuestra realidad. No se trata de borrar nuestro pasado. Resignificar es un acto de valentía y de creación. Es el poder de convertir lo ordinario en extraordinario, de darle un nuevo valor a cada vivencia que necesita ser vista desde un nuevo lugar. Es tomar lo que hemos vivido y transformarlo en una fuerza que nos impulse hacia adelante. Bienvenidos a Resignificarnos. Bueno, pues bienvenidos a este espacio que llevo en mi cabeza creando hace un buen tiempo y que no tenía mucho sentido, pero definitivamente como que los sueños al final hay que trabajarlos para alcanzarlos. Y justamente hoy, luego de hacer todo este análisis, decido abrir este espacio y qué mejor abrirlo con un personaje que la vida me lo pone en el camino y que decide aceptar venir acá. Así que les quiero presentar a Aníbal. Y Aníbal, para empezar, y esta pregunta va a ser así bien de esas que me gusta hacer a mí particulares, es que nos cuentes de manera cotidiana quién eres. Bueno, de manera cotidiana soy un hombre de más de 40 años, dejémoslo ahí, de un hombre apasionado por su trabajo, un hombre enamorado de su hija, enamorado de la vida, convencido de que el amor es uno de los caminos para vibrar de la mejor forma en este plano. Y me describo como eso, como mucha pasión, como mucha energía en lo que hago. Desde hace muchos años me convencí que no haría nada si no tengo pasión por eso. Eso me ha traído problemas, pero también me ha traído muchas alegrías, mucha felicidad. No ha sido un camino fácil, pero así me defino regularmente. Bueno, pues me encanta. Me cuentas que tienes una hija. ¿Cuántos años tiene esa hija? Mi hija tiene 12 años cronológicos, 80 en el alma. Es una maestra para mí increíble, es mi antítesis en todo. Ella es una mujer decente, puesta, seria, mesurada. Yo suelo ser todo lo contrario. Creo que los hijos regularmente también son ese espejo donde te van enseñando la vida como algunas cosas, y en esa versión chiquita en la cual uno da la vida por ellos, pues nada mejor que un maestro por el cual tú harías tu vida, ¿no? Entonces eso me parece una mezcla bacana. Sí, tiene 12 años, ya va a cumplir 13. ¿Y querías tener hijos? Sí, María José fue súper planeada. Eso fue un momento muy bonito en mi vida porque yo me casé muy convencido, muy enamorado, muy con deseos de llegar a viejito. Y María José fue como que llega un momento en la vida en que ya te cansas de tener peces y mascotas y descubres que como que hay algo más, como que un hijo también te va eternizando de alguna manera, es una forma de extender tu existencia en este plano. Y más allá de eso, sí, era un deseo no tan claro, porque creo que nadie tiene una claridad que es un hijo, pero sí sabía que había algo en mí que me llamaba como a otro nivel de afectividad, de entrega y todo esto. Y cuando lo planeamos, pues literalmente fue planeado, literalmente con la mamá. O sea, hoy vamos a tener que hacer la tarea. No fue O tan así, planeado de vamos a... no fue tan así, pero fue como mira, si hoy estamos juntos, vamos a quedar, porque ella es una mujer muy conservadora y se conoce mucho en su cuerpo. Y me dice un día, pues si estamos hoy juntos, voy a quedar en embarazo, estoy en el pico Oh, de mi wow. fertilidad. Ajá. Nos sentamos, lo hablamos, yo le dije, no, yo sí quiero, me parece, y efectivamente, eso fue Wow. tal cual y fue súper anecdótico porque yo viví todo el proceso de náuseas, vómitos, O sea, mareos. tú encarnado, o Yo sea, digo yo, encarné tú toda esa encarnado. vaina. Cuando ella se hizo la prueba fue muy chistoso porque yo dije, pues ¿para qué se la hace? Mire cómo estoy vuelto nada, pues lo más seguro es que sí. Ay, debo decir que eso me encanta que les pase a los hombres y agradezco profundamente cuando les pasa. Las mujeres tenemos esa carga, entre comillas, carga de no solo tener el bebé, sino además de sentir los síntomas. Sí, Entonces, cuando a mí me cuentan las historias de los hombres que les pasa eso, la verdad me parece fantástico. sí, pasa. Y bueno, justamente sobre eso me parece chévere. Ahorita estamos en este boom, primero de un montón de información, o sea, todo el mundo está entregando contenido, contenido valioso, contenido no tan chévere, pero al final es contenido, ¿sabes? Y cada quien se va acercando a esos contenidos como quiere. Y el empoderamiento femenino es algo que suena mucho, esto de
de las mujeres, tenemos que cambiar la igualdad, o bueno, más allá de querer hablar de eso, yo siento que los hombres en ese empoderamiento se están acomodando en otro lugar que desconocen. Si bien no son los que más expresan ni los que más se comunican constantemente, pues justamente por el machismo de como es que tú no puedes llorar, es que tú no puedes sentir, es que tú tienes que encargarte de la casa, es que tú tienes que ser el fuerte, siento que cuando llegan a mis espacios, a mis sesiones, dicen, ¿qué hago? O voy a salir con alguien y ya no sé si le tengo que abrir la puerta, o si se la cierro en la cara, o si la invito, o espero que me escriba, y entran en unas dinámicas muy particulares, y yo quiero saber cómo estás sintiendo tú personalmente esa vivencia, y si lo puedes también mostrar como lo que ves en general de lo que les está pasando a los hombres, pues sería chévere. Wow, qué buena pregunta. Yo creo que estamos viendo un momento muy controversial, lo que tú dices es muy cierto, estamos saturados de información. Hay un momento en que terminas como agobiado, como atosigado, como que uno dice, venga, tanta cosa por un lado, por el otro. Yo creo que los hombres estamos viendo una transición difícil. Yo a veces digo que claramente me parece fenomenal cuando la mujer busca esos escenarios como de tener igualdad de derechos, igualdad de salarios, igualdad de oportunidades, como que se le reconozca, como que estamos empezando. Una de las cosas que más valoro, y lo cito mucho en mis clases con mis estudiantes, es el tema, por ejemplo, del consentimiento sexual, que ya haya una oportunidad de decir, no quiero, me parece, ahorita no, y que se empiece a rescatar esa limitante de la decisión en donde no quiero, punto. Porque tal vez nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestras mamás, pues tal vez no tuvieron esa oportunidad tan hermosa de poder decir, no quiero. Y eso es triste porque pues particularmente tiene algunos efectos. Pero yo veo que en los hombres, y particularmente también lo vivo, hay una sensibilidad como a no querer decir nada porque cualquier cosa puede ser tomada de mala manera. Estás muy bella. Me está acosando. Entonces uno dice, no, pues no, simplemente estás bonita. Estás horrible. Ya. No, entonces me estás... No, entonces claro, y yo creo que en eso los hombres nos ha tocado una transición en donde no es fácil, hay mucha sensibilidad. También creo que es un llamado a corregir ciertas cosas que sí venían mal del pasado. Creo que ahorita somos un poco más prudentes, al punto que también a veces ya se vuelve un tema de hilar muy fino, como caminar una zona minada, donde una mirada, donde una palabra, donde un gesto puede llegar a ser tergiversado. Y eso se vuelve una sociedad muy prevenida, ¿no? Entonces, y también se desvirtúa cosas como el romanticismo, como el cortejo, como el diálogo fluido. Entonces, como que yo siento en los muchachos que particularmente este empoderamiento, que tiene cosas muy positivas que rescatar, también termina menoscabando ciertas cosas naturales en las relaciones humanas. Y hay unos momentos en que uno sí ve muy desvirtuado también este concepto, porque terminan pareciéndose un poco a lo que tanto odian. Es decir, pues los hombres cometieron muchos errores de violencia, agresividad, de tal, y a veces de ellas para acá también. Entonces uno dice, no, pero ven, no te parezcas a lo que tanto nos hemos quejado. Y creo que tenemos que volver como a rescatar sí ese equilibrio o buscar esas homeostasis, si se quiere, pero también desde un ejercicio más humano, más cálido, más tranquilo, menos con armadura, porque yo siento que andamos muy a la armadura, muy a la defensiva, que quién me va a hacer daño, cómo va a hacer daño. Y en eso los medios hacen también su parte, ¿no? Yo hace poquito recibí unas amigas que venían de 6 meses de viajar por Latinoamérica. Y le pregunté, oye, ¿qué aprendieron? Y me decían, aprendimos que la gente es muy buena. Y nosotros, ¿cómo así? Me dice, sí, 6 meses andando por Latinoamérica y nunca tuvimos un problema. Qué lindo. Y claro, lo que nos ocurre es que como los medios nos venden que la gente es mala, que pilas con este, pilas con el otro, pero eso se vuelve una forma también de una economía del odio, ¿no? Hay que mantener un mercado frente a eso. Pero no, la gente es buena, la gente en el fondo también tiene bondad, la gente también te colabora, la gente en el fondo, claro, no falta el que también tiene sus rayos, digo yo, pero siento que los hombres, y como para concluir, el tema de que si andamos como muy indecisos, ya hay una especie como inseguridad también en el trato, naturalmente y por desarrollo no somos tan expresivos emocionalmente los hombres, pero también eso ha traído entonces que ahora más nos retraímos un poquito porque como nos mantenemos a la defensiva, para no ir a herir susceptibilidades ni mucho eso. Pero sí, se vuelve una zona como muy minada, como muy prevenida, como muy de análisis, muy de parálisis por análisis. Entonces el hombre de tanto analizar si me van a juzgar, entonces yo mejor me quedo quieto.
y ahí se queda. Y es chistoso porque justamente el hombre se queda quieto y la mujer dice, no, es un pendejo. Este man, ¿qué le pasó? Pasa. Entonces entran esas dinámicas que a mí me generan mucha risa, porque además siento que la mujer, digamos que los hombres llegan a sentirse así, pero con todas estas historias ancestrales, no supimos poner límites tampoco, por ese desconocimiento propio, porque al final todo esto se trata del conocimiento propio, más allá de lo que pueda pasar. Y hace poquito estaba viendo un programa de Juan Pablo Raba que se llama Los hombres sí lloran, y está justamente con esta tarea también de resignificar el hombre, desde dónde se está parando, desde dónde puede sentarse a hablar, desde qué lugar quiere hacerlo, ¿no? Y hago este empate acá con este libro Los Cuatro Acuerdos, que te dice no te tomes nada personal, ¿sabes? Y cuando uno se acuerda de eso constantemente, si te echan el piropo para bien o para mal, pues no te lo tomes personal. Sí, está bien. Hay otra cosa que nos pasa a las mujeres y a mí me da mucha risa, y es que usualmente, yo no sé si les pasa a los hombres, y eso es bien curioso, que usualmente dicen, Carolina, ¿cómo estás de linda? Y yo, ay, sí, es que hoy fui a la peluquería. Y es como, oiga, diga gracias. No tiene que decir que es que hoy se arregló y se maquilló y se hizo tres cosas más, sino como poder disfrutar de esos piropos sin tener que estarlos justificando. Las mujeres justificamos. Yo no sé cómo vives tú eso. Pues mira que alguna vez mi terapeuta me decía algo muy bonito frente a eso y me decía, hay burros que se les tira flores y se las comen. Y hay burros que se le tiran flores y las patean. Y las flores se dejan donde están, se agradecen ya, no, ni te las comas ni las patees, aprende a aceptar. Si alguien te echa un piropo, pues bueno, gracias, bien, ya. Pero tampoco pues como tragarse la vaina, oh sí, soy el más bello. Pero eso me pareció muy bonito porque es una visión muy ecuánime de decir, aprende a recibir, porque también hay un autosaboteo muy grande, ¿no? A mí me pasó durante mucho tiempo, también en mi proceso personal, como en terapia lo descubrí, pues vengo de una familia un poco disfuncional y me costaba aceptar el halago, entonces, y yo mismo me saboteaba, como que la gente me decía, ay, qué buena charla, eres muy inteligente, y yo, ay, cualquiera puede hacer eso. Hasta que alguien me pegó 3 cachetadas en y me dijo, no, hey, aprende a recibirlo, te lo mereces. Si la gente lo dice, recíbelo, no hay nada de malo, ni eres el peor, ni eres el mejor, aprende a recibir, aprende a coger esas cosas también bellas. Y me impactó mucho, porque tiene que ver mucho con la autoestima, ¿no? Y entonces me decía, ok, o es que cree que todavía es un niño que no merece, okay. Entonces te atacan de esa manera en terapia, y uno hace muchos insights y uno dice, claro, tienen razón, tengo que aprender a dar y a recibir. Hay gente que le queda más fácil o más difícil, uno de los dos, pero eso es el trabajo también de autoconocimiento, ¿no? ¿Y cómo integras eso? O sea, te dicen eso y uno, porque uno lee un montón de frases bonitas. Y en esa información uno dice, ay, sí, pero ¿cómo logras hacer ese clic e integrar y decir, yo también puedo recibir? ¿Cómo pasa eso por...? Uy, a mí eso fueron años. Yo te puedo jurar, yo lo empecé a percibir cuando empecé a cobrar. Yo empecé a mí me decían, ¿cuánto vale tu conferencia? ¿Cuánto vale tal cosa? Y yo me empecé a dar cuenta que me costaba darme un lugar en mi profesión. Y yo me empecé a preguntar, ¿pero por qué me cuesta? Pues eso es lo que es. Y entonces hasta yo hacía mis cálculos matemáticos. ¿Y cuánta gente va? Como para multiplicar y dividir. Hasta que alguien me dijo, no, tú tienes que tener un precio, pues tranquilo, eso no te define, ni eres más, ni eres menos por eso. Pero tú tienes que saber cuánto vale tu trabajo. Hoy en día ya lo hago de una manera un poquito más tranquila, pero esa fue como la primera forma de reacción. Luego mi pareja me ayudó mucho, porque mi pareja me hacía caer en cuenta como que, oiga, usted sí que le cuesta recibir, ¿no? Porque ella me daba mucha atención, mucho cuidado, y yo era muy evitativo, ¿no? Esas complejas relaciones de ansiosos con evitativos, sí. Y yo tenía en ese momento un comportamiento muy evitativo, entonces yo era, nada. Y mi hija también, y yo creo que yo lo interioricé, fue cuando me di cuenta que también necesitaba que mi hija lo viera. Entonces yo dije, no es de cantaleta, tengo que mostrarle cómo yo lo hago. Y empecé a interiorizarlo mucho, en darme mi lugar, en permitirme, sin llenarme de vanagloria, reconocer lo que tengo, en dónde están mis lugares de fuerza y donde también pues, no soy bueno. Es decir, no soy bueno pintando, pero tengo algunas habilidades sociales, tengo unas habilidades terapéuticas, y está bien, y creo que todos los seres humanos tenemos esos lugares de fuerza. Y empezar a darte tu lugar. Yo particularmente en mi proceso con algún terapeuta en la Javeriana trabajé mucho el niño interior,
Y fue para mí muy revelador, y eso es un tema súper controversial en la psicología porque los ortodoxos dicen, no, eso no es una técnica, eso no es una terapia. Ajá. Entonces yo a veces les digo, mire, más allá de que sea terapia avalada, ortodoxa, científica, Una herramienta. es una herramienta de encuentro, de reconectar las partes. Y cuando me fui a ver el niño, yo decía, claro, pero es que yo fui un niño sin lugar, nadie me daba atención. Claro, pues ¿qué voy a hacer desde adulto? Pues una persona que cualquier cosa de amor la ve como rara y huye, porque no sabe recibir amor. Eso fue brutal. Abrazar ese culicagao y reconocerme como que un niño y decirle a mi niño como, no, tú vales, tú eres lindo, tú te mereces un lugar. Y eso, pues tú lo debes de saber más, eso empieza a vibrar de una manera increíble. Eso es como que tú empiezas a tener una frecuencia de aceptación o de autoestima un poco más valiosa y empieza a resonar en otros espacios, en el trabajo, en tu pareja, empieza a llegar la abundancia, empiezan a llegar cosas, contratos, vainas, porque es que como vibras por dentro también vas atrayendo. Entonces, si tú estás todo inseguro y paranoico y como que yo no sé qué hago, pues eso mismo, también es como eso. Pero fue bonito y lo interioricé de maneras que empiezo a darme mi lugar, a estar más tranquilo con lo que soy, a aceptarme en mis luces y mis sombras, tratando de transformarme Este amor conscientemente. propio, ¿no? El que tanto también se menciona, pero la gente cree que es sí. que uno se mira al espejo y dice, soy divina y salí a la calle y ya me... No, qué coño, esto hay un montón de vainas más. Es bien complejo, es mucho más que eso, sí. Yo creo que las frases de autoafirmación ayudan, pero también es el concepto Hay que ir más profundo. sí, por ejemplo, de las raíces. Yo a veces le digo a la gente, el amor propio no es solamente amarse a uno mismo, es amar tus raíces, tu historia, tu tierrita, tu abuelo, tu papá, tu mamá. Odiando tu linaje ancestral, pues va a ser como muy difícil tener amor propio. Pues tú no estás aquí, o sea, tú no apareciste aquí en un platillo volador. Tienes un poco de linaje. O sea, yo sí puedo creer que se puede parecer así, pero bueno. Pero sí, ya sé, creo que el amor propio, los griegos lo llamaban el filatuya, y ellos lo tenían muy centrado en la valoración y la estima. Pero hoy en día sabemos que detrás de eso también hay no solamente la aceptación corporal, sino la aceptación y el conocimiento a qué cosas tienes de luces, de sombras, a amarte ahí también en esas partes que son feas de uno, que uno dice, esta parte de mí no me gusta, pero tengo que abrazarla también y tengo que empezar a transformarla a poquitos, ¿no? Esta inseguridad, estos miedos, esta paranoia, este autosaboteo, qué sé yo. Pero sí creo que la interiorización y como aplicarlo está en el día a día, en cada acto, ¿no? Cuando doy clase, cuando sé la relación que tengo, el poder que también la vida le permite a uno tener una clase de inspirar a otros, porque para mí la docencia más que nada es inspiración, más que transferir conocimiento, y como que ahí empiezas a darte tu lugar, a creértelas, a saber que vienes a resonar en la vida, es decir, no puedes pasar como una maceta de corredor, que la gente te referencie como, no sé qué tiene, pero tiene. Y uno dice, bacano, eso es un buen concepto. Me parece que hay algo ahí en esas vibraciones que también uno va leyendo y uno dice, yo no sé, pero hay algo ahí que resuena. A mí me pasa, esto del niño interior también lo hice, pero a mí la que me pegó y me sigue pegando y a veces me pone mis buenas saboteadas es la adolescente. Qué chévere. La adolescente y es como, listo, la niña ya entendí mis heridas, yo no abandono, no estas cosas, Sí. pero la adolescente Muy complicado. que empiezo a entender como, ya entendí qué me pasaba. Y esa adolescente a veces se me sale y es buena y es mala. ¿Desde qué lugar? Porque la adolescente Carolina era una niña triste, yo sentía que estaba perdida en el mundo, nadie me comprendía, ¿sabes? Esto era una vaina de adolescente, pero también tenía esta energía vibratoria, si se quiere, de entusiasmo un montón, de arriesgarse a hacer cosas, de divertirse. Entonces a veces cuando salgo a hacer cosas me veo como con la niña adolescente y yo veo que es esta vieja que está saliendo acá, igual me la gozo porque en ese autoconocimiento, en mi caso personal, no es que deje ni que sea perfecta, ni que entienda y que haya una comprensión de mí constantemente, sino que justamente me habito mirándome y diciendo, acá está la adolescente, venga a ver a dónde va. Siendo consciente que me estoy poniendo de alguna manera este personaje de adolescente y copiando esta energía que está chévere, y cuando también me voy al mundo oscuro digo, venga a ver de dónde me está saliendo esto. Entonces este juego a mí me parece súper bonito. ¿Me contás un poco de esta herida de rechazo que tú tienes? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esta herida? Uy, eso viene, yo te podría decir, y esto es muy íntimo, pero creo que eso es lo que también buscamos, pero
yo hice el insight con un terapeuta en alguna ocasión. ¿Qué edad tenías? Yo tenía ya como 30 y algo, ya tenía como 30 y algo. Ya mi hija ya estaba en este plano. Y yo recuerdo que en consulta, claro, una cosa muy rápida, mi mamá la casaron y tuvo unos hijos. Mi papá se casó y tuvo unos hijos. Mi papá se separó, mi mamá se separó okay. y en una noche loca nací yo. Algo así. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con mi terapeuta muchas cosas, me empiezo a dar cuenta de que, pues, hombre, con el amor que había en ese momento, las complicaciones también, porque te imaginarás unos hermanos que llega un chiquitín ahí que es de otro señor y que es con que diferencia grande de edad. Claro. La diferencia con mi hermana menor por el lado de mi mamá estaba como en los 12 años. Ya eso era bastante, ¿sí? Y por el otro lado, pues también, como que pues la familia de mi papá pues tenía ya su mamá y tal. Y cuando yo empiezo a hacer todo ese trabajo, sabes que ocurre algo y es que mi terapeuta me dice un día, tu complejo lo podríamos llamar el sin lugar. No existe, pero claramente yo nunca tuve un lugar, es decir, un lugar en la casa de mamá o en la casa de papá. Yo era medio hermano aquí, medio hermano allá. Y él me empieza a decir, tú tienes que empezar a construir tu lugar. Tú tienes que empezar a construir tu lugar porque claramente no lo tuviste de base y pues ya sabemos dónde viene, pero tienes que empezar a darte tu lugar. ¿Cómo lo vas a construir? ¿Cómo es tu configuración? Pero en un momento, Sí. ¿Ellos se mezclan y quedan como pareja o es una noche loca y cada no, uno está en ellos su quedan espacio? como pareja un tiempo, lo intentan según lo que uno logra por ahí es escudriñar cuando los tíos están borrachos en diciembre. Y yo creo que por ahí me he dado cuenta que sí, lo intentaron. He escuchado que lo duraron un par de meses como intentándolo, pero no funcionó. ¿Y lo intentaban todos? O sea, sus hijos todos ahí. No. Mi papá con mi mamá, con los hijos de mi mamá. Ok, listo. Eso se intentó, con una parte de ellos. Y por el otro lado, yo tuve interacción con ambos. Pero entonces era una cosa... Yo a veces cuando cuento esta historia digo, claro, con razón soy lo que soy. Porque por el lado de mi papá era una familia bien acomodada económicamente, viajes internacionales, gente con posgrados, bien. Y por el lado de mi mamá, gente del campo, gente de la finca, del Quindío, recolectores de café, un calor de hogar, una cosa hermosa. Tienes lo mejor de los dos mundos. Sí, pero yo le decía a alguien, mira, yo recuerdo tener 12, 13 años y pasar de cenar con 9 cubiertos a jugar botatarro con chorcito de jean en la calle. Lo mejor de los dos mundos. Y yo le decía a alguien, si usted me pregunta cómo fue, no, a mí me recogían y yo iba a almorzar y después me volvía y me ponía mis chores y me iba a jugar. Pero pues yo no lo veía raro, yo era un niño y normal. Entonces, claro, eso empieza a jugar muchísimo con todo el rollo de lo que venimos hablando de la aceptación propia y de interiorizar esta vaina del sin lugar. Y cómo mi proceso terapéutico particularmente me empezó a desafiar mucho sobre, por ejemplo, el miedo al compromiso, la evasión al amor. Entonces, como que cuando alguien te ama de verdad, uno queda como confundido. A mí me pasó, yo decía, claro, a veces uno no sabe ni qué es el amor, y de pronto algún amigo, alguna persona te ama, y uno queda como, uy, ¿qué es esto? ¿Y qué hace uno? Y que tiene que ver justamente con el recibir. Claro, o sea, y yo huía. Dios. Que eso es muy típico en los hombres, bueno, en muchos, pero los hombres cuando nos enfrentamos a una cosa que nos desborda, que no hay control, y el amor tiene eso, el amor no se controla, el amor es una energía, a mi modo de ver, de un poder increíble, transformador y sanador, pero te desborda, te desequilibra, te saca, y como que yo... En medio de eso yo creo que yo me asusté, yo me fui corriendo y corrí hasta que me tocó encontrarme a mí en la soledad y darme cuenta que también estaba conmigo eso de restaurarme, recuperarme, de amar esas raíces que no siempre las amé, porque ya es al igual a los estudiantes, no siempre es fácil amar las raíces, pero pues es una cosa que no puedes negociar. Uno no tiene ex papás, uno no tiene ex mamá, eso es una vaina que está en tus venas, que está contigo, y es un ejercicio de aceptación muy fuerte y no es fácil. Y ahora se me fue la pregunta, Tai. En esta forma de darte cuenta, como a los 30 y algo ya te habías graduado de psicólogo. Sí. Y te castigaste en parte como no haberte dado cuenta de eso, digamos, teniendo algunas herramientas que te permitían eso. Pues sabes que no. Yo particularmente, Carolina,
he aprendido a tramacazo, creo, como muchas cosas en la vida, a tramacazo limpio, que las cosas son como tienen que ser. Como que a veces no tienes que luchar con que las cosas sean como uno desea, o por qué no hice esto antes, o por qué no pasó esto. Yo trato de vivir como una radical aceptación en el sentido de que, bueno, pues fue así, y regularmente yo cuando reflexiono cómo llegué a la psicología, pues yo venía de la filosofía y me hacía fácil la psicología. Es decir, muchas de las cosas que uno ve en los primeros semestres de psicología son constructos filosóficos, epistemología y tal. Y yo recuerdo que yo llegué y yo empecé a darme cuenta como en tercer o cuarto semestre que esa carrera me iba a volver nada a mí, porque yo veía a mis compañeros referenciando tías, referenciando parejas, referenciando hermanos, y yo en todas las clases me referenciaba a mí. O sea, yo era, güey, pucha, yo tengo eso, güey, madre, yo he vivido eso. Entonces, claro, yo me sentía rarito y yo entré en unas crisis fuertes, muy fuertes, existenciales, porque yo decía, la idea de la consulta, y he luchado siempre con la clínica tradicional, pues, y a estos estudiantes a veces les digo, yo no sé quién les vendió la idea de no sentir. Yo en terapia he llorado con mi paciente, yo en terapia he tenido momentos de romper todos esos patrones que le venden a uno pues en la clínica tradicional, porque eso es deshumanizante. Yo a veces creo que hay modelos que como que aíslan y ahí no hay nada. Yo creo mucho más que cuando te paras como humano frente al otro, pues yo también estoy en proceso, tú también. Yo te puedo contar 2 o 3 chismes académicos que pueden servir, algunas técnicas, pero de ahí a que seamos diferentes, pues no es mucho tampoco. O sea, de hecho a veces aprendo mucho de mis pacientes también. Yo siento que la vida también con los pacientes le muestra a uno cosas. O sea, cuando uno se vuelve sensible a esto, uno se ve en todo, en todo. Entonces a veces yo tengo consultas que yo digo, uy, a mí me pasa eso. Pero bueno, no, eres tú el importante. Si se trata de Se trata de ti, pero qué chévere que me hiciste caer en cuenta, yo también tengo algo de eso. Pero sí ha sido ese proceso de entender que la psicología llega como para decirme cosas, y no fue sino después. Es decir, yo me gradúo, yo estudié psicología porque yo trabajaba en temas de paz y reconciliación a nivel nacional e internacional. Estuve acompañando la Comisión de la Verdad en algunas zonas del Magdalena Medio y necesitaba la psicología. Pero después me di cuenta que esa vaina me volvió nada a mí. Yo había en clases que yo me quedaba aturdido como preguntándome, no, pues antes uno medio ama en la vida, bendito sea mi Dios, si uno viene herido, uno a la defensiva, uno no sé, no, yo entraba en crisis y entonces claro, me pasó mucho lo que tú decías ahorita con tus compañeros. Tuve colegas que creyeron más en mí que yo y entonces algún día un colega me dijo, ven y me ayudas en terapia clínica que tú eres bueno, y yo, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya para eso no soy tan bueno. Y empecé a trabajar y por ahí me metí, y yo creo que sí, algo bueno estoy haciendo. Yo a veces le digo a la gente, pues si la gente te referencia y mantienes con consultas y el uno le dice al otro, porque yo nunca entrego una tarjeta, yo nunca hago eso, pues algo bueno estará pasando. Yo a veces digo, yo no sé, porque hay pacientes que se van y no te vuelven a llamar, pero tú dices, bueno, o está vivo o está muerto, pero si no vuelve a llamar el man como que sobrevivió. Ya esto es para darme los encuentros, no, Doc, muchas gracias, nos ayudó mucho, tal, y uno es como, pues bueno, ni me imaginaba, porque uno se queda como en el limbo de no saber. Y aceptar que cada momento trae lo suyo. Yo creo que eso es clave, y no forzar la vida a que responda al antojo de uno. Yo creo que la vida a veces es más sabia, y nosotros en ese deseo de control sufrimos mucho, mucho, mucho. Entonces como que cuando pasan las cosas, hoy en día lo digo, en ese momento tal vez no era así, pero yo empecé a aceptar que eso era lo que me tocaba vivir, pero la psicología sí me pegó, fue después. No durante la carrera me hice sensible, pero yo permití que la carrera me volviera nada a mí. Y eso yo lo valoro mucho porque yo veo a veces en muchos estudiantes de psiquiatría o de psicología mucha resistencia a dejarse tocar. No, yo les digo, no, nada, vuélvase mierda, entre en el dolor, llórelo, súfralo, su abandono, su rechazo, su humillación, las decepciones de su vez, súfralas y vívalas, porque cuando vayas a consulta te vas a dar cuenta que la gente está viendo cosas de esas. Y la empatía, entender que esos dolores son fuertes y que te dan cosas difíciles, eso es clave. Y eso ha cambiado mucho también porque yo también he ido a psicólogo, psiquiatra, estuve en algún momento medicada,
pero también me fui por el chamanismo, yajés, cama y sapo, bueno, yo dije, necesito entenderme y voy a buscar las herramientas que me funcionen, y en esa búsqueda también empecé a darme cuenta, por ejemplo, cuando iba a los psicólogos, que era mucho esta imagen de antes, es como, mira, yo como psicóloga a mí no me pasa nada, ¿sabes? Yo tengo mi vida perfecta, y cuando uno veía a América el mano, la vieja, estaban más jodidos que uno, y decía, pero ¿qué le pasa a esta gente? Pero también empecé a darme cuenta que ahorita me pasaba a mí personalmente, entonces yo iba donde alguien y yo quería que me dijera, mira, como antes, tú sales de acá y tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Yo, fue puta del putas. Sí. Y ahora es, pues ve y mira a saber qué pasa. Es como, no. Mi lista de mercado, ¿qué tengo que salir a hacer? Porque es que yo no sé qué tengo. Por eso vengo acá, para que usted me diga, ¿no? Y eso fue yo creo que es una de las grandes cosas que está pasando ahorita para todos los humanos, y es como, vaya, experimente. O sea, yo le puedo decir a la herramienta, respire más profundo, ajuste esta cosa acá, vaya y piense en su papá y en su mamá, mire si es la herida del abandono, del rechazo, pero vaya y experiméntelo. Pero yo no le voy a dar la solución. Antes era delicioso porque uno decía, a mí el psicólogo me dijo que hiciera esto, y entonces yo lo hacía, y curiosamente me funcionaba. Sí. Pero ahora y a mí me pasa con mi profe que me enseñó todo esto de lectura intuitiva y esto, que yo le digo, ay, quiero saber qué me pasa acá, me gustaría, bueno, no sé, vivir esto, pero dime, y me dice, no, tú tienes las herramientas. Yo, no, quiero el camino fácil, antes me daba mi lista de mercado. Sí, quiero eso, y eso ha cambiado mucho, y yo creo que también sentir esa libertad de poder tomar una decisión y volverte a equivocar y volver a generarla y volver a pararte en otro lugar y volver también genera un poco de ansiedad porque veníamos con una información de antes. Y en ese cambio, no sé si lo vivas tú personalmente, que tienes audiencia de los chinos a los que les entregas información o compartes información, ¿cómo sucede eso? Que ellos también puedan experimentar y tú no te vayas ni a salvarlos, y que tengas un espacio para ti, y que, o sea, cómo funciona todo este entorno de tratar de, si se quiere, equilibrar de alguna forma las cargas. ¿Cómo funciona? Pues yo creo que bueno, yo sí me salgo mucho de los roles del profesor versus el estudiante. A veces me paro mucho desde lo humano. Yo creo que el pelado, cuando uno tiene para contarle 2 o 3 historias, y yo creo que el pelado se inspira y va mucho en el ejercicio de praxis de ellos, es decir, cada pelado va hasta donde es, uno los invita a algunas experiencias. A mí me gustan mucho las experiencias de choque, mucho. Yo aquí dicto una clase que es el Principito y los vínculos afectivos, que alguna vez me dijeron, bueno, ¿y qué te gustaría brindarle a los muchachos? Y yo, pues ni siquiera para los muchachos, para mí. Yo hubiera querido que alguien me hubiera hablado de inteligencia afectiva. Uno no sabe relacionarse con nadie, ni con uno no se aguanta ni a uno, y espera que venga alguien de fuera y lo aguante a uno. O sea, yo le decía así. Y cuando empecé a meterme mucho en el tema del Principito, pues por pasión, un libro muy conocido, en algún momento logramos fusionar muchas teorías afectivas con el Principito. Y alguien me decía, esta clase a mí me vuelve nada porque me incomoda. Me decía, es una clase desafiante, y entonces los parciales es, por ejemplo, vas a buscar una persona que aprecies y la vas a mirar a los ojos 2 minutos, y en la mirada le vas a transmitir mucho la gratitud y el perdón, y mírala, y se quedan los dos, y los dos están en frecuencia, y la gente me dice, uy, hermano, eso es rarísimo, mano. O sea, se siente raro, y claro, y les cuesta estar en silencio, conectar. Pues yo siento que uno invita a que las personas, y yo lo he vivido y sé lo incómodo que es muchos de los ejercicios que yo propongo, pero me gusta que la gente viva experiencias que le muevan un poquito ese pensamiento que tenía, que se resignifique. Esa palabra me encanta, porque usted es mucho más de lo que usted ha creído que es, porque hay gente que se queda como estancada, como que le crea a la máscara de la personalidad y dice, sí, yo soy esto. Y yo a él le digo, no, usted es mucho más que eso. Lo que pasa es que si usted sigue creyendo que usted es eso, ahí se va a limitar. No, usted es más. Ahora, ¿cómo puedo ser más? Pues tiene que cambiar patrones de comportamiento, emociones, formas de ver el mundo y demás. Y creo que nos unimos mucho en eso. Y es que yo también me he metido en una cantidad de vainas con tal de descubrirme, que después hablaremos de mi proceso con psilocibina. Pero particularmente, cada proceso te va llevando como a una conciencia un poquito más cuidadosa con el otro, y como que el pelado eso lo huele. Yo también creo que el pelado ya olfatea la coherencia. Exacto. Y no hablo de coherencia de perfección, sino coherencia que por lo menos este man intenta, ¿sí?
porque el pelado ya no come cuento ni de roles, ni de poder, el pelado está mirando, este mancino, y los jóvenes y los niños, el niño es como, mi papá tanto que habla de corrupción y allá va y se cuela en el Transmilenio. Sí, Eso sí. no. Entonces como que de alguna manera yo siento que la conexión se da desde lo humano. Yo soy súper abierto, a veces me paso de calibre, creo que le permito a los pelados también que conozcan como esa dimensión mía, tanto de luz como de sombra, y eso genera un insight, eso la gente dice, pues este man por lo menos intenta ser medianamente auténtico y se copia alguito, y entonces cada ejercicio que propongo como que los lleva a yo siempre les digo a los pelados, yo propongo parciales que la IA no haga. Y la IA no va a mirar a los ojos a nadie, porque no tiene, ni tiene conciencia vibracional en el cerebro y el corazón, entonces no hay forma. Pero entonces esas experiencias, poco a poco la gente se va dando cuenta y como que algo ocurre. También hay unas cosas misteriosas que uno no logra controlar y tampoco me gustaría saber, pero algo está pasando porque particularmente en las clases yo chismoseo y busco cómo llegó. No, a mí me dijeron que entrara a esta clase, que porque yo no sé qué, y yo, pues bueno, y si estás ahí es por algo, bendito sea el Señor. Entonces como que hay algunas cosas que uno sí reconoce que el pelado cuando las trata de vivir, las interioriza, las vive a su manera, también empieza a tener transformaciones en él, pequeñas, pero logra hacer como estas transformaciones atómicas, si se quiere, y él mismo se va dando cuenta y se hace consciente de que esa vaina sí sirve para algo. Yo a veces le digo a la gente, sí, yo creo que hablar con las personas de lo que nos ocurre ha ayudado históricamente, y una persona que tenga algunas herramientas técnicas, tecnológicas frente al cerebro, frente al comportamiento, pues un ticito, una herramienta, un juego, una experiencia, esas cositas van haciendo mello. Y a veces, lo que tú dijiste ahorita es muy cierto, tú no sabes ni qué fue lo que logró la transformación. A veces me dicen, ¿tú a qué le achacas tu transformación? Yo, a todo. No sé, hermano, mi hija, mi terapia, el acompañamiento con la psilocibina, mis caminatas, mi bicicleta, no sé. Y así pasa. Yo creo que uno se puede llevar hasta indulgencias ajenas con Padre Nuestro, indulgencias con Padre Nuestros ajenos. Porque yo a veces digo, pues puede ser que el pelado algo escuchó que le resonó. Y cuando vibras con algo que te resuena y lo llevas a la praxis, ya ahí hay un eco que se va dando en el fondo de ellos. ¿Qué es eso que Aníbal sigue intentando al día de hoy resignificar en su vida? ¿Qué trato de resignificar en mi vida? Trato de resignificar lo humano porque y lo conecto mucho con el amor. Yo todos los días me pregunto qué es esa vaina. O sea, yo a veces digo, me encantó mucho en Interestelar, en la película Interestelar, cuando hay el debate sobre el amor, es una energía que es capaz de romper el espacio-tiempo. Jesús habló del amor, Erich Fromm decía que sin amor esto es inviable, muchos filósofos le dieron mucha lora a la energía del amor, los tanatólogos dicen que el proceso de la vida es aprender a amar y que la muerte llega cuando ya entiendes qué es eso y pasas a otra dimensión. Entonces yo me mantengo resignificando en esa vaina y sobre todo en la praxis, amar la diferencia. Yo a veces le digo a la gente, es que si ser cristiano es ir a culto o ser católico es ir a misa, vale huevo, man. Sí. Pero si esa vaina es amar al enemigo, eso está complicado, hermano. Entonces yo creo que ahí en el amor yo me mantengo resignificando. Y cómo amar al que ni siquiera es cercano a ti, cómo amar en la diferencia, cómo amar en la complejidad de lo humano, cómo vibrar en amor constante. Y eso a mí me desafía todo el tiempo y me mantengo preguntando cómo poder resignificar esa vaina. Pero tienes destellos de esa inmensidad del amor, es decir, yo lo digo porque en mi experiencia he tenido esos destellos y a veces como esa búsqueda de quererlos prolongar, ¿sabes? Y pasa. Y fue puta, ¿no? Me llega la humanidad, me coge, me voltea y digo, un momento, pero no estábamos divinamente acá en esta expansión amorosa. Pues mira que yo sí, creo que yo he tenido momentos terrenales y espirituales en donde me aproximo un poquito a eso, pero como citando algo que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención en la Biblia encuentro unos pasajes muy inspiracionales. Hay uno de la transfiguración que están unos apóstoles con Jesús y Él les mostró todo su esplendor
Y esta gente quedó como un éxtasis diciendo, uy, señor, hagamos 2 chozas aquí, que esto está resollado. Y el man les dijo, no, ¿qué va? Para abajo que nos vamos. Entonces yo a veces digo, eso nos pasa. Yo particularmente he tenido experiencias, la más cercana que yo te podría decir, el nacimiento de mi hija, o sea, cuando Majo nació yo lo presencié, yo estaba ahí, eso es una cosa que yo creo que eso marca la vida de un ser humano, que la primera mirada de ese ser sea mirarte a ti a los ojos, te destruye, te llena de un amor inconmensurable, y yo creo que en eso yo lo discuto mucho con mis estudiantes. Yo les digo, claro, ustedes tal vez le meten matemática a todo, y entonces cuánto vale un hijo y toda esa vaina, pero ustedes no se alcanzan a imaginar el poder y la energía y lo que ocurre ahí. Esto es una vaina. Yo le decía a la gente, mire, yo lo más simple que le puedo decir es que tengo la misma carcasa, pero me cambiaron el motor. Yo les decía, es que no sé, un hijo es un chop de energía, es un volver a creer, es un impulso. No, es una vaina increíble. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que te decía, en algún momento en mis acompañamientos con psilocibina, terapéuticamente hablando, desde un enmarcamiento muy terapéutico, he tenido unos espacios donde yo digo, claro, con razón uno tiene que morir. El amor no nos cabe. Es que, de hecho, yo creo que no nos cabe ni racional ni en el cuerpo. O sea, yo llegaba a llorar de la emoción y a tener unos estadios de mierda, no me cabe. Y yo era, qué cosa tan linda todo. O sea, sale uno muy hippie si se quiere, pero como diciendo, pucha, amor para todo el mundo, pucha. Pero, particularmente, uno de los insights que yo hacía en alguno de estos acompañamientos era que literalmente sí, yo creo que toca morir. Este cuerpo no está diseñado para recibir semejante voltaje de amor, un amor en comprensión con el universo, con todo. Y pues literalmente aquí yo creo que pellizcamos unas cositas, y con eso que pellizcamos es una delicia. Tener una relación sexual hermosa con tu pareja, un abrazo fundido, arrunchado con tu hijo y quedarte quieto. El amor en cuando tu mamá te da un plato de comida y sientes esa energía tan linda. Y yo creo que es un trabajo muy difícil porque creo que la sociedad, las redes, el mercado, la televisión, siempre te están distrayendo del amor, te distraen, entonces te llenan en el odio, te llenan en la rabia, pero aquí no vinimos a ese plano, hermano. Aquí viviremos de la mejor manera todos. Y cuando lo he vivido, sí, uno quiere que permanezca, pero mis escenarios en eso, por ejemplo, mis estudiantes, yo he aprendido a darme cuenta cómo te pueden amar y admirar, y es un amor tan bonito de decir, profe, esa vaina me cambió. Y uno dice, tan bonito, man. Pues bien por usted, sí, porque habla más de usted que de mí. Sí, o sea, sí. Para que resuene lo que yo digo es porque usted tiene la disposición de un corazón. Y en eso de las leyes del espejo es muy cierto. O sea, yo veo en el otro lo que yo soy. Entonces veo bondad, veo profesionalismo, veo sabiduría, es porque yo la tengo interna. O si no, no la viera. Yo a veces le digo a mis estudiantes de manera muy jocosa, espero que no nos van a dañar el podcast por esto, pero yo les digo a la gente, si usted va por la calle y gritan por ahí, enano con gafas, pues yo vuelto a mirar, porque yo soy pequeño y tengo gafas, me pertenece. Pero si llegan y gritan, hey, negro alto, pues yo sigo caminando, eso no me pertenece. Entonces yo les digo a la gente, pilas, porque con lo que resuenas es porque lo tienes por ahí lo debes de tener. Entonces creo que eso poco a poco, pero eso cuando uno tiene esas experiencias cercanas al amor, si uno quiere hacer 2 chozas y quedarse ahí un ratico, pero pues toca volver al plano terrenal. Que además ese es parte del plan, ¿no? Poder ir integrando cada vez el amor en todas las cosas que uno hace y reconociendo que cuando no está, pues cómo volver a acomodarse para que vuelva. Para que vuelva, porque si no, no tendría sentido seguir. Por eso a mí me gusta, usualmente siempre digo los destellos, para mí son destellos de amor que tengo. Sí. Claro, me encantaría vivir, pero no. La verdad es que no me pasa todo el tiempo. Cada vez que me monto en Transmilenio y veo que alguien se cola, el amor se me desvirtúa en un segundo y digo, no puede ser, todos los días monto en Transmilenio. O sea, sí, nos pasa a todos. Esto es algo muy particular. O cuando voy manejando también digo como, listo, pero ¿dónde está el amor? Se extinguió el amor ahí. Sí. Entonces esos destellos me gusta tenerlos, como cuando salgo tranquila en el carro y digo, ¿sabe qué, señor? Siga, ¿sabe qué, señor? Siga, la bicicleta es que no está montada donde me gustaría que estuviera montado, ¿no? Entro como en esas dinámicas que son bien interesantes. Y un hijo efectivamente regala un montón de eso. Yo creo que es entender,
de alguna manera es un amor y al mismo tiempo, en mi caso personal, también se convierte en un apego cuando soy consciente que me estoy apegando. Digo yo, todos los días me pregunto, si yo hoy me muero, mi hijo de 10 años podría seguir su vida habiéndole entregado todo lo que le podía entregar. Y cuando hago el chequeo, sigue saliendo positivo. Claro. ¿Sí? Pero pero es curioso, Qué que mira acá, bonito. lo curioso es, ¿qué pasa si él se muere? Y es Horrible. que esta vaina, en la comprensión de eso, es entonces, ¿cómo puedo disfrutarme cada instante mientras lo tengo acá? Sí. Y yo digo que no se salte la fila. Ujú. Vamos, estamos de Sí. acuerdo, pero si se salta, ¿cómo puedo entregarle a cada instante y no tener que transitar por eso? ¿Piensas en eso en algún momento? Más de lo que te imaginas. Yo soy bien rarito. Yo en el último módulo del Principito es la muerte del Principito, entonces es un módulo de tanatología. Los griegos tenían una frase que es el memento mori, que es una reflexión constante de la muerte, constante. De hecho, Epíteto fue muy juzgado por una frase que va muy en línea con lo que estás diciendo y él decía, besa a tu hijo como si mañana muriera. Y uno dice, A ver, no, a ver. Dios mío, por Dios, este tipo es deshumanizante. Pero yo creo que los griegos la tenían clara y muchos de ellos tenían prácticas como visitar cementerios, por ejemplo, Ujú. para, para no olvidar qué era. Hay historias que cuentan que los emperadores romanos copiaron muchas cosas de los griegos y tenían una persona que le decía al oído siempre, vas a morir, para que el emperador tuviera conciencia de que es que la conciencia de la muerte nos permite vivir con intensidad lo que tenemos. Yo a veces creo que el ser humano cae en esa trampa de creer que hay tiempo, ¿sí? Que nos queda tiempo para pasar con la familia y se nos olvida que esto es un aquí y una ahora. Yo lo he pensado mucho, de hecho en esa línea, cuando leí a Piedad Bonet con el dolor sin nombre, Ujú. que realmente perder un hijo es uno de los duelos más fuertes que en psicología se pueden tramitar y es un dolor que queda crónico, eso no se va a lograr nunca. A veces mis pacientes me dicen, ay, ¿cómo elaboro un duelo? Y yo, si elaborar es olvidar, jamás, eso va a quedar ahí. Pero regularmente, pues es un dolor que no tiene nombre y cuando Piedad Bonet narra el suicidio de su hijo, esta mujer que pues es una gran escritora, yo la escuché varias veces en vivo y yo decía, Dios mío, esto es una vaina que desestructura cualquier vaina. Lo he pensado, claro, porque dentro de las posibilidades puede pasar, pero te desajusta mucho. O sea, es una vaina que yo creo que eh, no sé ni cómo la asumiría, espero no tenerla que asumir nunca, pero en todas las probabilidades que hay uno lo piensa y una de las cosas que sí hago para minimizar esa vaina es saboreármela, me la gozo todo el tiempo. Entonces, ahorita estamos planeando un viaje, nos vamos a ir juntos y trato y me doy cuenta, y bueno, y esto ha sido también un proceso terapéutico, que como hombre no sabía cómo amar y poco a poco he aprendido a amar y las personas que tengo ahorita las amo de una manera como sanándome a mí mismo en mi historia, como diciendo, puedo amar a una mujer de una manera diferente, mi hija, mi mamá, mi pareja, y trato de disfrutármela al mecho. Yo con Majo parezco un niño más, ella es como Anui, la de Intensamente Sí, Dos, o sea, sí. aburrimiento, ella es como, ay, mi papá, qué boleta, qué oso. ¿Se inspiraron en ella? No, total, yo creo que la copiaron totalmente, o sea, y ella dice, ay, no, papi, no, jamás, ay, qué boleta. Entonces yo, vea, así es Anui, o sea, es como saturada. Pero, pero claramente la reflexión de la muerte también nos lleva mucho venga, hagámonos conscientes de la vida, listo, esto va a llegar, nada nos prepara, hoy en día hay curro de información sobre el tema de los SM, de experiencias cercanas a la muerte, hay mucha tanatología, ya hay mucha ciencia detrás, pero aún así no deja de ser un enigma, una incertidumbre, y la muerte te lleva a eso, a decir, no controlas nada, nada. Entonces deje de tanta premura, viva, ame, resuene lo que le toque. 10 minutos, yo en estos días escuché una palabra que me encantó, llamada yatori, en japonés, y la traducción era como que lo más importante de tu vida es este instante. Es decir, si te estás tomando un café, esto es lo más importante en toda mi existencia. Cuando estoy con mi hija, esto es lo más importante en toda mi existencia. Cuando estoy dando una charla, y creo que eso se vuelve una forma también pues, de aprovechar al máximo ese momento, porque la muerte va a llegar. Eso es una cosa que nos late todo el tiempo ahí en la nuca.
y nos cuestiona, nos vuelve frágiles, nos hace vulnerables, nos quita la armadura, pero también nos ayuda como a eso, a entender que esta vaina hay que disfrutarla al máximo. Y cuando pienso en la muerte de mi hija, yo digo, Dios mío, ampáranos, pero eso es una vaina que tiene que también reconfigurarte, y me imagino que si llega a ocurrir, me tocará coger herramientas donde tenga y tratar de levantarme. Me imagino que también ahí viene todo ese legado, que cómo me querría ver mi hija si ella no estuviera. Pero si uno piensa en que se va, uno quisiera verlos más tiempo, disfrutarlos, pero pues también es otra cosa que se sale de nuestro control, ¿no? Total. Estaba viendo algo y no sé si me permitas, bueno, voy a comunicarlo y ya miraremos si, Dale. si este espacio se da para eso. Es que mientras hablabas de tu hija, empezaba a ver algo muy interesante. Una de las personas que acompañan usualmente mis sesiones, bueno, no usualmente, realmente aparece en momentos muy particulares, es María Magdalena. La bíblica. ¿Cómo? La bíblica. Sí. Okay. Y estaba justamente mostrando, me muestra tu corazón por detrás de tu corazón, y está quitando parte de como de una energía que está ahí metida. Y te voy a hacer la pregunta y te voy a contar también lo que me estaba mostrando un poco, porque me hablabas de tu mamá y María Magdalena me mostraba que hay una forma en que estás resignificando a tu mamá por medio de tu hija. Sí. Es muy, muy interesante. Pero además en el cuerpo me muestra una sensación, yo no sé si sufres de colon, si sufres de acidez, si algo te pasa acá. No sé si yo te creo pasa. que sí. A veces tengo reflujos. Bueno, sí. exacto. Entonces me muestran ahí como que toda esta sensación a veces tiene que ver cuando, es muy curioso porque no me lo muestran, no me lo muestran tan determinante, pero es como si todo lo que tienes tiene que ver con tu hija, te mueve acá algo. Y te mueve de tal manera que es incómodo a veces, por lo mismo, pues estamos hablando de un tema que no es chévere, ¿sabes? Es un tema que no es chévere. Entonces María Magdalena me estaba mostrando cómo quitar esas capas para que uno pueda, si se quiere, moverse desde un lugar mucho más bonito con uno, donde haya una comprensión diferente, que humanamente es limitada cuando se habla de ese tema, pero que si logramos traspasarla, no porque vaya a suceder, y lo que digo, que nadie se salte la fila, o sea, siempre digo, vamos en el orden que nos toque. Sí, vamos, por favor, no nos saltemos la fila. Pero sí es como María Magdalena me muestra cómo limpiar eso en parte de tu corazón para darte una comprensión que sería más amigable contigo. Sí. Me lo muestra y es bien interesante. Bueno, eso es un poco lo que me estaban mostrando y yo estaba No, pero mira que es lindo. Yo muchos insights en la vida. Ya hace poquito, bueno, mi mamá desde hace como 2 años, yo cada vez que la visito, mi mamá es una mujer del campo, pues una mujer muy humilde pero muy bella, y cada vez que la visito, pues a mí me encanta cogerla de la mano, nalguearla en la calle, la llevo a comer a restaurantes, me toca tapar el precio porque mi mamá es una mujer muy humilde, entonces ve un precio y es como, claro. No, mijo, con eso yo hago un mercado. No, o sea, yo con eso le doy comida como a 40. Entonces, le da unos lugares bonitos, viajar, amarla, apapacharla. Y ella desde hace 2 años empezó con una narrativa como, llegó mi novio. Entonces llegó mi novio, entonces, porque yo la saco, la cojo de la mano. Entonces ella empezó a decirme que yo era el novio. Y algún día con mi terapeuta llega y me dice como yo le dije, pues como dato anecdótico, mi mamá de rato me dice que yo soy el novio. Y me dice, uy, qué chévere, hermano. Porque tú podrías estar sanando la versión masculina que ella nunca pudo tener. Ella nunca tuvo un hombre que la valorara bonito. Tal vez, pues, en esas cosas de encontrar afectos, pues, topó con el papá de sus hermanos y con tu papá. Pero qué bonito que tú la ames así para que ella entienda que el hombre también puede amar bonito. Y tú también haciendo una labor de sanación ahí. Yo me quedé como... Y yo me he dado cuenta, yo particularmente en todos estos procesos tengo una energía femenina pero fuertísima, o sea, es una vaina, pues, a veces en mis viajes o en mis cosas, mi papá aparece pero como una figura por allá, en cambio las mujeres, mi abuela, mi mamá, mi hija, mi pareja, mis tías, y la energía femenina estaba ahí, y es mucho más fuerte en mí, y a veces le decía eso yo a algún colega y me decía, o sea que es gay, y yo, no soy gay. O sea, ¿por qué confunden una energía femenina más cuidadora, un poquito más habladora, más escuchadora? Además, entendiéndose que están las dos en los cuerpos de... Exacto. O sea, y mucha gente no entiende eso y está muy bien.
Pero yo particularmente creo que lo que me estabas diciendo ahorita, así todo intuitivo pero bonito, me gusta porque yo creo que de alguna manera sí, a veces yo creo que son formas y yo creo que tocará seguir introduciéndonos para mirar eso, pero sí, se conecta. A veces me dan unos reflujos todos raros. Bueno, quizás ponerle un poco más atención. No sé si hay algo más que quieres compartirnos que sea importante en este No, momento. agradecer muchísimo por el espacio, muy bacano, me sentí muy cómodo, fue divertido, fue muy profundo. Esas primeras citas profundas, sí, porque pues siento yo que pues, estamos iniciando un camino y me parece lindísimo y ojalá la gente que nos escuche, que nos vea, pues coja cositas de esto que de pronto le resuenen para su vida también y pueda también como resonar y vibrar ellos también, como yo siento que para eso estamos, ¿no? Yo cuando escucho podcast o cuando veo podcast me gusta coger ideas como, oh, esa idea está chévere, no me he dado cuenta, bacano. Y entonces nada, pues agradecerte mucho el espacio, muy bonito, muy especial, muy bien cargado energéticamente. A toda la gente que está detrás también agradecerles mucho, que hacen posible este espacio. Y bueno, feliz del espacio y agradecerte mucho por el momento. Pues yo, Aníbal, de verdad es un placer tenerte acá. Me encantan todas estas historias y sobre todo desde esos lugares con la certeza que lo comunicas. Es decir, se nota que hay un trabajo detrás y creo que eso es parte de la invitación que hoy quisiera entregarles a los hombres, que se puede trabajar para ser la mejor versión de uno. O sea, ni en competencia con ni nada, porque cuando uno es la mejor versión de uno, empieza a impregnar al resto. Y desde ahí es cuando estamos cambiando la conciencia y de alguna manera el mundo. Así que te agradezco mucho, mucho, mucho estar acá. Gracias. Y bueno, entonces nada, pues muchas gracias. Estamos acá en Resignificarnos y pues nada, nos vemos en la próxima.